en la continuación de este estudio. Dice Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, llegamos ahora al último relato de el Evangelio de Marcos antes de la llegada del Señor Jesús a Jerusalén. Porque lo que tenemos después de los versículos que hemos leído ahora es precisamente ya la llegada a Jerusalén partiendo desde Betfagé, y luego todo el relato que va a continuar hasta el final del Evangelio se va a desarrollar fundamentalmente en la ciudad de Jerusalén. Es decir, que podría decirse que aquí estamos ya en la parte final del peregrinaje del Señor, que comenzó allá por el capítulo 8 y que hoy finalmente nos ha llevado al destino, que es la ciudad de Jerusalén. Y hermanos, esto tiene una lógica geográfica, podríamos decir, porque según lo hemos venido estudiando, este recorrido del Señor comenzó allá en Cesarea de Filipo, que queda en la parte norte extrema de Israel, y Jerusalén más o menos quedaba muy cerca del sur. Y ese camino que iba del norte hacia el sur precisamente pasaba por Jericó. Y ahí es donde el Señor ahora está entrando para poder llegar a Jerusalén. Era el paso obligado. Y lo que tenemos aquí, hermanos, es el relato de este hombre ciego, al cual se le da el nombre de Bartimeo, y que el Señor lo sana. Este relato aparece en los 3 evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, estamos viendo aquí en Marcos y en Lucas. Ese es el orden en que los evangelios aparecen en nuestra encuadernación del Nuevo Testamento. Pero no es el orden cronológico como se escribieron esos evangelios, sino que el primero fue Marcos, es decir, esto que tenemos acá. Y sabemos que tanto Mateo como Lucas utilizaron fundamentalmente 2 fuentes para escribir sus evangelios. Una de esas fuentes fue precisamente el Evangelio de Marcos.
Es decir, que ellos encontraron el relato de Bartimeo aquí, en el Evangelio de Marcos. Pero sucede de que cuando ellos relatan la historia de esta sanación, hay cambios importantes que les hacen, que nos van a llevar a hacer algunas reflexiones. Pero le voy a mencionar primero los cambios. En el caso de Mateo, él no menciona nombres, no dice que el ciego se llamara Bartimeo, pero no solamente eso, sino que Mateo dice que eran dos ciegos y no uno. Lucas, por su parte, sí relata que era un solo ciego, pero Lucas no coloca el relato de la sanidad del ciego en Jericó inmediatamente antes de la entrada a Jerusalén, como si lo vemos que lo está haciendo aquí Marcos, sino que la distancia la adelanta un poco más. Entonces, estos hechos de que cada uno de estos otros evangelios le haya dado, digamos, su propio tinte, su propio toque, hace pensar de que el relato de la sanación de este ciego, que Marcos dice que se llamaba Bartimeo, era un relato que se cree circulaba ya entre las personas y que circulaba en varias versiones y no necesariamente excluyentes, porque por lo menos sabemos que había una versión en la cual se hablaba de dos ciegos, que es el relato, digamos, que Mateo siguió, aunque él tenía este material escrito, que era ya el Evangelio de Marcos. Y en el caso de Lucas, que en la introducción de su Evangelio, él dice que ha tenido el cuidado de escribir las cosas por orden. Resulta que no coloca aquí la sanidad, sino que la pone un poco antes. Esto, digo, lleva a esas reflexiones de pensar de que la sanidad de Bartimeo es algo que ocurrió en algún momento, no sabemos exactamente cuándo. Como le digo, los relatos o las versiones no son excluyentes, porque podría ser que hubiesen sido dos ciegos, pero uno de ellos era como el más conocido, bueno, al punto que Marcos está diciendo cómo se llamaba y está diciendo quién era su papá, el papá del ciego, ¿no? Y por lo tanto, por ser más conocido, más familiar, su relato se enfocó en uno, pero Mateo no dejó de lado al otro. Esto lleva a pensar de que este era un relato que ya existía antes que Marcos redactara su evangelio. Y así como ha ocurrido con otros pasajes que hemos ido viendo, por ejemplo en el capítulo 5 y otros que hace meses pues que pasamos por ahí, o años quizás, porque no se siente el tiempo. Pero si usted lo recordará, yo fui explicando de cómo incluso Marcos utilizó relatos escritos y que sobre esos él los unía y hacía su propia redacción, que es la que nosotros hoy tenemos en Marcos. Entonces así parece que ocurrió con el relato de Bartimeo, que eso era algo muy conocido. Entonces Marcos lo toma y lo ubica exactamente aquí donde ahora lo tenemos. Ahora, claro, eso nos lleva a la pregunta, ¿por qué Marcos lo coloca exactamente aquí? Porque ellos no tenían, hermanos, muchas referencias de dónde o cuándo las cosas habían ocurrido. Entonces ellos utilizaban más bien su criterio para ir ordenando las cosas de acuerdo a los intereses teológicos que ellos tenían. Entonces, si la redacción respondía a un interés teológico, entonces quiere decir que tenía que haber una razón teológica de por qué Marcos coloca ahí el relato. Y eso, hermanos, es lo que vamos a tratar de descubrir
Pero le añado un elemento más, y es que el interés del relato, al menos de Marcos, no es tanto el tema de la sanidad, del hecho milagroso. Que claro que un hombre que es ciego y el Señor le devuelve la vista, o sea, eso es un milagro, es una maravilla, es algo sobrenatural. Pero si usted lee el relato, y lo hemos leído, no sé si a usted le pasó, ¿verdad? Que en realidad la sanidad ni siquiera se relata. Porque nótelo, como dice, versículo 51, leamos: ¿qué quieres que haga por ti?, le pregunta el Señor. Rabí, quiero ver. Y en el 52, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Es decir, que lo importante en el relato no es la sanidad. Lo que se quiere destacar no es que Jesús tenía poder para sanar a un ciego. No se quiere destacar la fe de Bartimeo, que la tuvo obviamente. Si no, no hubiera pedido ayuda al Señor. Él tenía fe, pero no es eso lo que está destacando el relato. ¿Qué es lo que está destacando? Porque si el foco hubiera sido la sobrenaturalidad, pues entonces se hubiera hecho más énfasis, por lo menos en relatar, o por lo menos decir, ¿verdad? El ciego comenzó a ver, o algo así, ¿no? O el Señor, dicha estas palabras, permitió que los ojos se le abrieran, o sea, alguna referencia. Pero no hay nada. Solo le dice el Señor: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y no hay nada, ningún detalle de cómo es que ocurre cuando él recibe la vista. Entonces, todo esto nos deja ver que el propósito es otro. Y como le digo, ese propósito está respondiendo al interés teológico que Marcos quiere darle a su evangelio. Entonces, vamos a ver cuál es ese propósito. En primer lugar, hermanos, debemos recordar que esta es la segunda sanidad de un ciego que el Señor hace. La primera sanidad es la que ya vimos en el capítulo 8, que es allá en la ciudad de Betsaida, donde el Señor encuentra a un ciego. Ahí sí se relata muy bien cómo fue el proceso, porque dice que el Señor escupió en los ojos del ciego y le pidió que abriera los ojos, que viera. Y le preguntó el Señor: ¿ves algo? Y el que había estado ciego hasta ese momento le dice: sí, le dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles, como que si fueran caminando. Entonces el Señor vuelve a ponerle las manos, vuelve a orar por él, y después de la segunda oración dice que entonces ya vio claramente. Ahí hay un relato detallado de cómo fue esa sanidad. Pero cuando pasamos por ahí, por el capítulo 8, que también ya fue hace meses atrás, no sé si lo recordará, que lo explicamos, que en ese capítulo 8 ese relato de la sanidad del ciego se da dentro de un contexto en donde el relato no solo está hablando de algo sobrenatural, porque ahí sí lo relata, sino que también le está dando un significado o un mensaje de tipo teológico. Y le voy a recordar qué es lo que pasaba. Viene el Señor y reparte 7 panes y unos peces entre 7,000 personas. Y cuando ya todos comieron, el Señor les dice que van a irse, llegan a la orilla del lago y entonces suben a la barca. Pero cuando ya van a subir a la barca, viene el Señor y les dice a sus discípulos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces comenzaron a hablar los discípulos entre ellos: esto lo dijo porque no trajimos pan.
Y era cierto, ahí dice Marcos de que se les había olvidado comprar provisiones como siempre lo hacían, pero esa vez por alguna razón se les olvidó. Entonces, cuando Jesús escucha que ellos están discutiendo porque no llevaron pan, entonces les dice: entonces ustedes todavía no han entendido. Ese es el tema, fíjense, que ellos no entienden, no ven, porque el Señor comienza a preguntarles: ¿no recuerdan ya cuando repartí los 5 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Y no recuerdan cuando acababa de multiplicar 7 panes para 4,000? Entonces les dice: ¿cómo no entienden que no me estaba refiriendo a la levadura del pan? Entonces dice que los discípulos entendieron que Jesús les estaba hablando de la hipocresía de los fariseos. Esa era la levadura de los fariseos. Y después de esto, de que el Señor les ha dicho de que ellos están ciegos porque no ven, después de eso, de esas palabras, es cuando viene el encuentro con el ciego en Betsaida, el cual ya le relaté que va en 2 etapas. Primero comienza a ver algo pero no definido, luego en la segunda oración ya ve bien. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está tratando? O más bien, el Evangelio de Marcos, ¿qué es lo que está tratando de transmitirnos con eso? Eso de que los discípulos estaban ciegos, que todavía no habían entendido quién era el Señor, todavía no lo discernían espiritualmente. Pero al sanar al ciego es cuando el Señor demuestra de que Él puede abrir los ojos de los ciegos, pero no solo los ciegos físicos como era ese hombre, sino que también los ciegos espirituales. Bueno, eso fue en el capítulo 8, hoy estamos en el 10. Y aquí, hermanos, en este capítulo 10 vuelve a repetirse la misma situación, que es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Primero viene el Señor y les anuncia por tercera vez que Él tiene que sufrir, padecer, que va a morir, pero que luego al tercer día resucitará. Entonces van ya acercándose a Jerusalén, y por eso es que el Señor le está diciendo: esto es lo que me espera en Jerusalén y a eso vamos. Entonces comienza la disputa entre los discípulos, y es cuando Santiago y Juan se adelantan y le piden al Señor que cuando Él ya esté reinando, porque ellos creen que como van a Jerusalén es la hora de tomar el poder, entonces permite que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. El Señor comienza a decirles: pueden beber de mi vaso, pueden ser bautizados con mi bautismo. Sí, dijeron ellos. Pues así es, dijo el Señor. Van a beber de mi copa y van a ser bautizados con mi bautismo, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso no me pertenece a mí. Y eso es algo que ya está designado para quien el Padre lo designó. Y luego vienen los otros discípulos y comienzan a pelearse con Juan y Santiago por el poder. Entonces, cuando viene la gran lección del Señor, que es cuando les comienza a explicar, y eso es lo que vimos en la última oportunidad, acerca de la diferencia de cómo los gobernantes de las naciones utilizan el poder y cómo deben utilizarlo ellos cuando les toque reinar. Porque los 12, recordará que lo dijimos, ellos se iban a sentar, es la promesa que el Señor les dio, sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Entonces les digo: entre ustedes no va a ser así. Pero como lo hemos señalado en todos esos pasajes, que fueron como 3 ocasiones que hemos hablado de eso, lo que queda evidente es de que mientras que el Señor estaba hablando de sufrimiento, de muerte, de entrega, de copa de dolor, de bautismo de la muerte, ellos en lo que están pensando es en el poder. ¿De qué es lo que sucede con ellos? Lo mismo que en el capítulo 8, están ciegos. Todavía no lo han entendido, todavía no ven como les dijo el Señor.
Entonces, como están ciegos, por eso es que viene Marcos e introduce acá el relato del ciego Bartimeo. Y ahí está lo que le digo, como lo importante no era el hecho de la sobrenaturalidad, sino que el mensaje espiritual, diríamos nosotros, ¿verdad? Pero es teológico, de lo que ese milagro representa. Y es eso de que el Señor tiene la capacidad de poder abrir los ojos espirituales, y por eso es que no le da ninguna fuerza a la sanidad física, porque no es eso lo importante. Pero en la manera como está redactado el relato, también allí uno descubre los elementos que van a reforzar esto que le estoy diciendo. Pero vayamos despacio. Dice el versículo 46. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad. Bueno, como esta es la NBI, ¿verdad? Entonces, es una traducción dinámica. Entonces, lo que ha hecho es que ha introducido ciertos detalles para suavizar algo que no tiene sentido. La Reina Valera, que es más literalista, allí se ve claramente, porque fíjese cómo dice la Reina Valera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó. Entonces, ¿cómo es eso, verdad? Llegaron a Jericó y salieron de Jericó. Entonces, esa es la razón, hermanos, por la cual el evangelio de Mateo, el evangelio de Mateo relata la sanidad de los dos ciegos a la salida de Jericó. Él no habla de llegada a Jericó, sino que saliendo de la ciudad de Jericó, porque Marcos está diciendo que ahí ocurrió. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué razón, si el milagro sucede a la salida de Jericó, por qué había que hacer una referencia a la llegada, cuando en Jericó no ocurrió nada? Y se tiene esa construcción extraña. Vinieron a Jericó y al salir de Jericó. Y entonces, ¿qué importancia tiene de que hubieran llegado? Y si salían de Jericó es porque habían llegado. Uno diría, es como una frase inútil, ¿verdad? Entonces, para que no suene tan inútil, por eso es que la NBI le añade y trata de suavizarla cuando dice: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad. Eso obviamente así fue, ¿verdad? Que no pudo ser en el mismo instante que entró que salió. Tuvo que haber entrado y más tarde, después de haber estado en la ciudad, por lo menos de atravesarla, salió de ella. Pero ese más tarde, eso no lo dice el original, ¿no? Porque esta es una traducción dinámica. Entonces por eso es que se introduce este tipo de elementos con ese propósito que le estoy mencionando: suavizar lo que es algo innecesario o redundante. Entonces esto nos deja ver que Marcos no estaba interesado en exactamente cómo es que habían sucedido las cosas o relatar los antecedentes, sino que lo que a él le interesa es lo que ocurrió con el hombre ciego, porque ahí es donde está el mensaje para él. Entonces dice que Jesús, al salir de la ciudad, iba acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Esta gran multitud es la que viene siguiendo al Señor en todo el recorrido que él ha tenido. Muchos de ellos son galileos, como los mismos 12, que todos son galileos. Y ellos son los que van a entrar, y ellos son los que van a hacer lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. Esta multitud, no los que vivían en Jerusalén. Y luego dice, sigue el 46: un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Entonces note cómo Marcos sigue con su costumbre, y esto nos dice de que el hecho de introducir el nombre, que es algo que solo Marcos hace, es algo que Marcos hizo, porque Marcos tiene la costumbre de mencionar las cosas en arameo y luego él explica qué es lo que eso significa. Porque Bartimeo
lo que significa exactamente es el hijo de Timeo. Es arameo, en donde Bar significa hijo y Timeo es el nombre de su papá. Bar Timeo. Entonces Jesús, por ejemplo, era Jesús Bar José, Jesús el hijo de José. O el relato que encontramos en los Hechos de los Apóstoles con aquel hombre en la isla de Chipre que dice que se llamaba Bar Jesús. Entonces, significa el hijo de Jesús. Algún fulano que se llamaba Jesús. Entonces, a su hijo le decían Bar Jesús, porque la palabra Bar lo que significa es hijo. Entonces cuando dice Bartimeo, el hijo de Timeo, simplemente está dando la traducción. No es que el hombre se llamara Bartimeo, el hijo de Timeo, no, era Bartimeo simplemente. Lo cual, traducido al griego, que es el idioma en que se escribe el evangelio, sería el hijo de Timeo. Y por eso hace bien la Nueva Versión Internacional al poner esa aclaración entre paréntesis, porque es eso, es una aclaración, una traducción. Entonces este hombre, dice, estaba sentado junto al camino. Como le dije, el hecho de que se diga su nombre, que más bien era el apellido, porque eso de Bar, como el ejemplo que le puse de Jesús, ¿verdad? Jesús Bar José. Entonces, el Bar José es el apellido, el nombre es Jesús. Entonces este tenía que haber tenido algún nombre, pero no se nos dice, solo su apellido, que era Bartimeo, el hijo de Timeo. Pero tenía que ser una persona que de alguna manera era conocida, porque dar el nombre tenía ese propósito, dar algún tipo de referencia. Y esto cobra mayor relevancia al tener en cuenta de que en todo el Evangelio de Marcos solo 2 veces se dan nombres de personas favorecidas por el Señor. La primera persona, hermanos, la vimos ahí sí hace años con Jairo, cuando el Señor va y sana a su hija. Entonces, allí se da su nombre, que se llamaba Jairo. Esa es la primera persona beneficiada por el Señor cuyo nombre se menciona. Y la segunda es esta, Bartimeo, o sea, por lo menos su apellido, ¿verdad? Lo sabemos. Entonces, ¿por qué tenía que mencionarse el nombre de Jairo, el cual era un principal, dice la escritura? Y ahora se menciona Bartimeo porque de alguna forma eran personas conocidas, al menos en Jericó, que era donde él vivía, o donde pedía limosna. Entonces ponen el nombre para que la gente diga, entonces era el fulano aquel. Versículo 47. Cuando el ciego oye que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Note que la invocación o el grito de Bartimeo es llamar a Jesús hijo de David. Y ese, usted sabe de que ese es un título exclusivamente mesiánico, porque el Cristo iba a ser hijo de David. Y por lo tanto, cuando le llama a Jesús hijo de David, lo está reconociendo como Mesías, pero Mesías entendido como ellos lo entendían, como el rey glorioso, poderoso, que al igual que David les había dado soberanía, libertad de todos sus enemigos. El Cristo también eso tenía que hacer. Lo está invocando de esa manera. Pero los discípulos que iban con el Señor, dice que le comenzaron a reprender para que se callara. Esto, hermanos, habla de las dificultades que la fe va a encontrar siempre. La fe puede encontrar obstáculos, personas que se oponen a lo que nosotros creemos. Y fíjese que muchas veces esa oposición vendrá de los mismos discípulos, como ocurrió allí. O sea, son ellos los que le están diciendo que se calle, pero él no se calla, sino que al contrario, dice que gritó aún más.
y gritó lo mismo: Hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, sigue insistiendo en su título mesiánico. Pero entonces, ¿qué sucede? Jesús se detiene, pero no retrocede. Es decir, Jesús ya había pasado al lado de Bartimeo, ya iba por allá adelante. Entonces, él se detiene, pero en lugar de volver Jesús para preguntarle qué necesitaba, él dice algo diferente en el versículo 49: llámenlo. Entonces van, llaman al ciego y le dicen: ánimo. O sea, los que lo callaban hoy le dicen: ánimo, levántate, te llama. Jesús está llamando a Bartimeo. Pero note, bueno, ya hace años también, hermano, pero en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, particularmente en el capítulo 1, usted recordará que ahí se nos narra cómo otros fueron llamados, como Pedro, Andrés, Juan, Santiago. Y eso es lo que Jesús hacía, llamarlos. Les decía: síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, eran llamados por el Señor para que los siguieran. Y hoy Jesús lo que está haciendo es que está llamando al ciego. Pero aquí, hermano, lo que está ocurriendo es que Marcos está manejando el pasaje y aquí le está dando un giro. Está cambiando las cosas, porque primero era el ciego el que lo invocaba como Mesías, pero no le decía que quería, solamente: ten compasión de mí. Pero era obvio, ¿verdad?, que si estaba ciego, pues eso es lo que quería. Pero el Señor lo que hace es que lo llama. Entonces vienen los discípulos y le dicen: ánimo, porque te llama. Entonces Marcos está cambiando. Fíjese, hoy ya no es el ciego quien está pidiendo piedad, ahora es Jesús quien está llamando a alguien que vaya tras él. Y sigue abonando detalles, porque dice que, versículo 50, él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Es decir, comenzó a seguirlo, respondiendo a su llamado. Pero dice que dejó la capa. Bartimeo era como cualquier ciego de la época, o cualquiera paralítico, cojo, sordo. En esa época vivían de la caridad de las personas. Él era un mendigo, y usted sabe que un mendigo vive con el mínimo. Entonces, tener una capa probablemente era la posesión de más valor que Bartimeo tenía, con la cual se arropaba para el invierno. Entonces, ¿cuál es, hermano, el sentido cuando dice que Bartimeo se levantó y dejó la capa? Está hablando del discipulado, del llamado a ser discípulo. Porque todos los que somos llamados por el Señor, a todos a quienes nos llama el Señor, todos tenemos que dejar algo. Por ejemplo, Pedro y Andrés, su hermano, dejaron sus redes cuando el Señor los llamó. Juan y Santiago dejaron a su padre cuando el Señor le llamó. Y más recientemente vimos, hermanos, la pregunta de Pedro cuando le dijo al Señor: Señor, ¿y nosotros que hemos dejado tierras, casas, posesiones, qué vamos a recibir? Es decir, todos habían dejado algo. Como en la respuesta a ese llamado que Jesús nos hace, en ese seguimiento de Jesús, todos renunciamos a algo. Entonces, eso está expresado por el hecho de que
el ciego Bartimeo está dejando, como también lo dice allá el Evangelio de Lucas, pero con respecto a la viuda que dio las 2 blancas de ofrenda, y entonces el Señor dijo, dio todo lo que tenía. Igual Bartimeo está dejando todo lo que tenía, porque Jesús lo está llamando. Eso tenemos que tenerlo muy claro, hermanos, de que siempre que el Señor nos llame, y llame a quien llame, algo tendremos que dejar. Y no necesariamente tiene que ser, hermano, que usted diga, sí, es que yo tengo que dejar el licor, yo tengo que dejar la cerveza, o yo tengo que dejar el ser malcriado. No necesariamente pensar en esos detalles, porque eso, dejar esas cosas es un descanso para uno, hermano, es un alivio. Pero al hablar de discipulado es de lo que Jesús les ha estado hablando a Jacobo y a Juan. Pueden beber de mi copa, que es una copa de sufrimiento. Por eso le digo que alguien deje de ser alcohólico, hasta es una bendición, ¿verdad? Hasta más saludable va a estar, más le va a abundar el dinero ahora, más estable va a ser en sus trabajos. Eso no duele dejarlo, pero de lo que se está hablando es de algo que tiene que ver con ese compromiso de la copa de dolor y del bautismo de la muerte para seguir al Señor. Es decir, tiene que ver más con nuestra negación. Y Bartimeo está dejando todo lo que tenía. Llega donde Jesús, versículo 51, y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Que es la misma pregunta que Jesús le hizo a Pedro y Andrés cuando lo iban siguiendo, cuando iban detrás de él, porque él les había dicho que lo siguieran. Él les preguntó, ¿qué buscan? ¿Qué es lo que quieren? Y le dijeron, Señor, lo que queremos es saber dónde es que tú vives. Ah, bueno, entonces vengan. La misma pregunta que el Señor hizo a sus discípulos que le seguían, le está haciendo ahora a Bartimeo, quien le sigue. ¿Qué quieres que te haga? Y aquí viene el otro gran cambio que hace Marcos en el relato. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Usted sabe que la expresión rabí, realmente el original lo que dice Raboni. Y tanto Raboni como rabí, rabí es un diminutivo de Raboni, ¿verdad? Pero ambas significan lo mismo. Que es una persona a la cual se le respeta, pero sobre todo es alguien a quien se le considera un maestro. Sí, por eso es que la Reina Valera sí lo traduce, maestro que reciba la vista. Pero como le digo, el griego lo que dice es Raboni, ¿verdad? Que es rabí y que significa maestro. Entonces hoy ya cambió totalmente, fíjese. O sea, hoy ya no le está diciendo hijo de David, que dijimos que es un título mesiánico. Hoy le está diciendo maestro o Raboni. ¿Y quiénes eran los que llamaban maestro a esa persona a la cual respetaban mucho? Los discípulos. Eran los discípulos los que a Jesús le decían maestro. Y no solo a Jesús le decían maestro. Todo el que era un rabí dentro del judaísmo era llamado rabí precisamente porque tenía discípulos a los cuales les enseñaba. Pero mire cómo Marcos ya transformó el pasaje. Porque hoy ya no es un ciego que está pidiendo una demostración del Mesías, del poderoso, que le devuelva la vista, sino que hoy es un discípulo que lo está siguiendo y al cual el Señor le hace la misma pregunta que le hizo a los otros discípulos que él había llamado. Y cuando finalmente se dirige a Jesús, se dirige a él llamándolo maestro. Es decir, hoy ya tenemos un discípulo. ¿Y qué es lo que pide este discípulo? Quiero ver.
Como le digo, era evidente, ¿verdad? Si el hombre estaba ciego y lo que pedía era compasión, lógico, ¿verdad? Quería ver, pero el Señor quiere que lo exprese. ¿Por qué? Porque eso, ahí está todo el mensaje. Ahí está, hermanos, la clave de por qué el pasaje está aquí, de por qué Marcos ni habla del tema de la sanidad y por qué lo ha transformado de la manera que le he venido indicando. Porque eso es lo que los discípulos necesitaban. Necesitaban ver, pero no ver físicamente, sino que entender lo que todavía no entienden. Porque ahí es tercera vez que el Señor les dice de sus sufrimientos, de que tendrá que ser entregado en manos de pecadores, que lo van a matar y que al tercer día resucitará. Y ellos todavía están pensando en poder, en pelearse entre ellos. ¿Quién es el que va a tener el segundo mando, el tercero mando? Disputas de poder. Entonces, viene este otro y le dice: Señor, yo lo que quiero es ver, yo lo que quiero es entender. Y como le dije, cuando pasamos por ese pasaje, cuando Jesús dijo, los gobernantes de las naciones abusan de su autoridad, se hacen grandes delante de sus naciones. Y entonces yo le dije que eso no solamente es en el mundo político, sino que se da también dentro de las iglesias. Entonces, cuando hay disputas de poder dentro de las iglesias, hermano, o sea, hay gente que se mueve por ambiciones, que quieren tener ministerio, pero, o sea, ministerio, usted sabe que lo que significa es servir, ¿verdad? Pero no quieren servir, lo que quieren es ser servidos. Y por eso otras veces yo le he explicado, hermano, de cómo nosotros los evangélicos le hemos dado vuelta a la palabra siervo, ¿verdad? Porque cuando decimos, ahí viene el siervo, ¿qué piensa uno? Oh, ahí viene el poderoso, ahí viene el hombre, el mero mero, el siervo. Y siervo lo que significa es esclavo o sirviente. Entonces cuando alguien dice, mira, ahí viene el sirviente, ¿y para qué me lo dice, verdad? O sea, a nadie le importa. Entonces, nosotros somos los que hemos invertido las cosas. Entonces resulta que el ministro, que es el que sirve, hoy es servido y goza de favoritismo, goza de, bueno, a veces le toleran abusos, maltratos, cosas así. O sea, está tan mal educado el pueblo de Dios. Bueno, usted sabe que hay congregaciones, digamos, que incluso toleran los pecados o las tergiversaciones de doctrina que un predicador pueda tener, pero como es el siervo. Pero de lo que se trata es de entender que lo que uno debe hacer es servir. Lo que el Señor está diciendo es la negación propia. Es lo que Jesús dijo para terminar esa lección maestra que les dio, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahí está todo. Entonces, mientras no entendamos eso, hermanos, de que nosotros hemos venido no para ser servidos, sino que para servir. Y en esa ocasión, que fue la última, yo le estuve poniendo ejemplos, ¿verdad?, de cómo podemos servir. Y que estamos rodeados de oportunidades de servir. Y yo le hablé de servir a los enfermos, servir a los ancianos, servir a los niños. Muchas maneras tenemos de servir. Pero mientras no entendamos de que para eso fuimos llamados, entonces seguimos ciegos. Y tenemos que rogar, como Bartimeo le digo, mira, maestro, como yo soy tu discípulo, como yo te sigo, como yo he respondido a tu llamado, yo lo que te pido es, quiero ver. Es decir, quiero entender. Quiero saber cómo es tu evangelio. Quiero entender cómo es eso de vivir muriendo. Eso quiero entenderlo. ¿Cómo es eso que tú dices que el que quiera ser el primero tendrá que servir a todos? ¿Cómo es eso?
de ser el primero sirviendo, es decir, tener prominencia siendo el último. Eso no tiene lógica humana. Necesitamos que Dios nos abra los ojos, necesitamos ver. Y entonces viene Jesús y le dice en el 52: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y termina el relato diciendo: al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Exactamente lo mismo que se dice de todos los que siguieron a Jesús. Es decir, el hombre es ahora un discípulo del Señor, que ya ve. Pero fíjese, lo que viene a continuación inmediatamente ya es la entrada a Jerusalén. Entonces, ¿cuánto tiempo Bartimeo siguió a Jesús? Una semana. Porque aquí no dice, hermanos, si este mismo día es cuando Jesús llegó a Betfagé y que por lo tanto entró a Jerusalén, o si fue el día siguiente. Pero ahí estamos, hermanos, menos de una semana en realidad. Menos de 7 días para que el Señor beba la copa que ha dicho que tiene que beber. Entonces note, ¿en qué momento Bartimeo comienza a seguir a Jesús? En el momento del dolor, o como nosotros la conocemos, durante la semana de la pasión, que cuando todos van a salir corriendo, cuando todos le abandonan, y cuando la gente va a pedir a Barrabás en lugar de Jesús. Pero Bartimeo lo siguió. Es decir, que él estaba viendo, no solo físicamente, sino que había entendido el sentido del evangelio, que es un precio que hay que pagar. Ahí termina, hermanos, el relato. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Pero antes de orar, yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra y al escucharla usted se da cuenta de cómo Jesús nos está llamando para que lo sigamos en verdad. Pero no todos los que lo siguen ven todavía. Los discípulos tenían ahí un poco más de 3 años de seguir a Jesús. Todavía no veían, seguían ciegos. Seguían igual que en el capítulo 8. Y va a ser hasta la mañana de la resurrección cuando finalmente comprenderán. Entonces todos debemos estar sabedores que, en primer lugar, al seguir a Jesús, algo tenemos que dejar. Y quizás no solo una cosa, podrían ser varias cosas, y a veces tras una, otra, y a veces es de nunca terminar. Toda la vida es de renunciación. Pero cuando aceptamos ese paso, ese método, cuando vemos como Jesús ve, ahí es cuando encontramos el camino de la vida. Entonces yo invito, si hay alguna persona que ha comprendido esto y que hoy necesita recibir a Jesús como su Salvador, ahí en el lugar donde se encuentra, levante su mano para que podamos orar por usted. Si usted necesita recibir a Jesús, vamos a orar por usted. Muy bien, aquí adelante hay una persona, alguien más que lo hace, puede levantar su mano. Otra persona que necesita venir al Señor. Yo le invito para que no desaproveche la oportunidad.
y venga. Venga el Hijo de Dios. También voy a extender la invitación, la voy a ampliar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Levante su mano también y vamos a orar por usted. Es el momento para hacerlo. Alguien que se reconcilia con el Señor. Vamos a orar en este momento, pero hago ya la última llamada. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez o reconciliarse, levante su mano y vamos a orar. Señor, gracias te damos porque a través de tu palabra tú nos iluminas, y como ella misma dice, lámpara es a nuestros pies, luz a nuestro camino. Señor, queremos ver lo mismo que te pidió Bartimeo. También nosotros, Maestro, queremos ver. Danos, Señor, la visión. Abre nuestros ojos para que así entendamos tu evangelio, entendamos la buena nueva y podamos cada día seguirte por el camino. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a nuestro hermano